Entonces, hermanos, nosotros ahora nos vamos a disponer a estudiar el quinto capítulo de Apocalipsis, que viene a ser la segunda parte, en el fondo, de esta escena que nosotros comenzamos a ver en el capítulo 4, la escena del trono de Dios, donde está Dios. Finalmente llegamos con Juan, llegamos entonces al cielo. Y ustedes se recuerdan que el capítulo pasado nosotros, después de ir estudiando los versículos, fuimos viendo quiénes son estos 24 ancianos. Como llegamos a la conclusión, después de ver los distintos versículos, que no podían ser ángeles, no podían ser representantes del pueblo judío, porque el pueblo judío todavía está en la tierra, todavía no ha sido redimido, va a ser redimido como lo vamos a estudiar en los siguientes capítulos de Apocalipsis. Y por lo tanto, lo único que podía ser era que eran personas gentiles, no eran judíos, no eran ángeles, por lo tanto, la iglesia. Entonces, si la iglesia está en el cielo representada por estos 24 ancianos, entonces la iglesia ya no está en la tierra, sino que ya fue raptada. Por conclusión, esa es la conclusión que vamos sacando a medida que avanzamos con esto. Y es lo que nos da una certeza de que la iglesia entonces es raptada antes de la tribulación, que concuerda con lo que dice Tesalonicense, Juan capítulo 14, eh, Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Filadelfia, que Dios le promete. Todo eso se suma y, como lo hemos ido viendo, nos da fundamentos sólidos para creer que la iglesia fue raptada antes de la tribulación y está ahora en el cielo. En esta escena gloriosa que vimos en el estudio pasado, donde está enfrente del trono junto a quienes los cuatro seres vivientes. Y eso es importante tenerlo claro porque estos cuatro seres vivientes, que son los querubines más poderosos que Dios ha creado y más gloriosos, que están siempre alrededor de él y que están en constante movimiento y saben todo lo que Dios quiere, piensa y están preocupados de él en 100% todo el rato. Y de hecho nada se puede acercar a él excepto si Dios lo permite. Estos querubines entonces están alrededor. Y después de los querubines vienen entonces estos 24 ancianos. Así que el círculo más cercano alrededor de Dios son los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Y al final del capítulo 4, del versículo 8 al versículo 11, se nos revela la adoración hacia este Dios todopoderoso, Señor, creador del universo, nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, adorados ahí por los 24 ancianos, por los cuatro seres vivientes que tienen ojos por dentro y por fuera, y que a pesar de que están en movimiento constantemente, igual adoran y exclaman esas maravillosas palabras que leímos ahí en el capítulo, versículo 8 del capítulo 4, estoy hablando todavía, estamos entrando al capítulo 5 porque es continuo, el 4 y el 5 es una sola escena, solamente que fue dividido en dos por lo que vamos a leer. Y adoran entonces. Los cuatro seres dicen, Santo, Santo, Santo. La exclamación que hizo también, hicieron los querubines cuando Isaías vio el trono abierto y vio a Dios sentado en el trono. También estaban estos querubines que decían, Santo, Santo, Santo. Entonces es importante tener claro dónde estamos en este momento, cómo empieza este relato. Y nosotros dijimos que en el versículo 5 del capítulo 4
se veían salir del trono estos relámpagos y truenos y voces y había, había un estallido en el cielo. No era silencioso, era un lugar donde había mucho alboroto, había mucho, porque bueno, el que está sentado en el trono es Dios. Y la escena, por lo tanto, es impactante. Nosotros no nos podemos imaginar. Lo que Juan vio en ese momento tiene que haber sido algo completamente eh, impresionante. Así ya tiene que haber sido más allá de todo lo que uno pueda explicar. Pero estos truenos y relámpagos también están relacionados, como lo vimos en distintos versículos, con la expresión de la verdadera furia de Dios. Dios estaba lleno de ira por lo que había estado sucediendo en el mundo y se estaba preparando para lo que venía. Y como lo vamos a ver, en otras ocasiones también van a salir estos rayos, truenos, relámpagos, sonidos, voces, trompetas, rugidos del trono, como lo vamos a ver cuando Dios se aira. Pero antes que continuemos, les invito a que oremos. Preparémonos en oración para que nuestro Dios, nuestro Señor, nos prepare para este estudio. Oremos. Bendito y glorioso Padre que estás en los cielos. Nos disponemos a estudiar este quinto capítulo que sigue el anterior, donde aprendemos cómo adorarte, cómo entender cómo vamos a adorarte por toda la eternidad. Y te queremos pedir en este momento, en el nombre de Jesús, que tú nos seas ayudando a entender bien para internalizar esto de cómo adorarte, cómo te vamos a adorar en ese momento cuando estemos finalmente en tu presencia y veamos la gloria tuya. Pero tú quieres que esto no sea solamente entonces, sino que también ahora que estamos aquí en la tierra para que te adoremos en espíritu y en verdad. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos sea iluminando para poder verdaderamente recibir estas maravillosas palabras y así llevarlas a la práctica y que nuestro agradecimiento sea manifestado también a través de la adoración, pero esa adoración que tú anhelas de nosotros, que sea en espíritu y en verdad. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, con eso en mente, vamos a continuar, vamos a simplemente continuar. El versículo 11 del capítulo 4 dice entonces, donde los 24 ancianos le dan la gloria diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ahora vamos al versículo 1, y en el versículo 1 del capítulo 5 entonces leemos lo que pasa después. Y en ese momento que Juan escucha eso, de repente mira y dice el versículo 1 del capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, aquí dice que él vio en la mano derecha. ¿Ya? Bueno, sabemos que Dios no tiene mano derecha. Es una forma de decir que estaba en la mano derecha. Esto es difícil cuando se habla de lo que hay en el trono, porque en realidad son visiones de otra dimensión. ¿No? Dios no tiene forma, Dios es luz, Dios es espíritu. Al que se le puede ver en este momento todavía es al Señor Jesucristo porque Él todavía está en un cuerpo, porque va a volver en un cuerpo a la tierra, pero está en un cuerpo glorificado, como lo vimos en el capítulo 1. Pero sin embargo, Juan ve algo como en una mano derecha. Y el tema ahí dice libro, eh, pero en griego la palabra es biblios, que no es
Biblia, sino que Biblia es canon, eso viene después, pero biblio significa, es una expresión que se le da en esos tiempos, era un rollo, pero era un rollo doble, que se enrollaba por dos partes, y uno lo podía abrir y cerrar y pasar de un lado para otro. Y ese rollo era hecho generalmente o de papiro o de pergamino. Pergamino era cuero, cuero muy delgadito, que era tratado de una forma especial y era ideal para escribir con tinta, eh, lo que uno quisiera escribir. Y este libro tenía esta particularidad, como lo dice ahí, que estaba escrito por dentro y por fuera. Y eso no era extraño en ese tiempo, porque cuando se hacían contratos entre personas o de matrimonio o ventas de tierra, se escribía en un rollo, justamente, por dentro las instrucciones del contrato y por fuera se escribían las explicaciones de cómo se debía entender el interior. Entonces, en este libro está escrito por dentro las instrucciones y por fuera está escrito la explicación de cómo se deben aplicar las instrucciones. Pero estaba sellado con 7 sellos. Por lo tanto, cada vez que uno rompía un sello podía leer una parte. Tenía que romper el otro sello y podía leer la siguiente parte. Y así sucesivamente. Y eso se hacía en esos tiempos. Entonces, para las personas que leyeron en ese tiempo, era muy fácil entender esto del rollo o del libro escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. Nosotros eso hoy día no lo conocemos, porque todos nuestros libros son lo que en la antigüedad se le denominaba códice. Códice es un libro compuesto de hojas que están cosidas o engomadas. Entonces uno las va abriendo una por una. Eso es un códice. Pero un rollo es lo que se refiere aquí. En esos tiempos no habían códices todavía. Habían solamente rollos. Y eso es lo que se ve en la mano derecha, entre comillas, que tenía Dios, que estaba sentado en el trono. Para Juan, en ese momento no tenía idea de lo que estaba viendo, solamente veía el libro. Nosotros hoy día leemos esto y ya sabemos más o menos de qué se trata. Pero, sin embargo, en ese momento era todo un misterio. Hay que ponerse un poco en la escena para entender lo que le va a pasar a Juan a medida que sigamos leyendo. Entonces Juan ve esta escena, ve este rollo y se maravilla porque era un rollo que significaba que había un mensaje muy importante. Y porque algo se iba a revelar, que era muy importante porque era un rollo sellado con 7 sellos. Entonces, bueno, nosotros sabemos ahora, porque ya hemos leído Apocalipsis, que este rollo contiene el proceso, se revela el proceso por el cual el Redentor, que es el Cordero, que es el Mesías, que es el Salvador, el Rey de Reyes, va a recuperar, ojo, el reino del universo que le había sido usurpado en el Edén por el usurpador. Y el usurpador es Satanás. Satanás en ese momento le usurpó. ¿Se acuerdan? Capítulo 3 de Génesis. De ahí en adelante le usurpó, le quitó el reino del universo a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Y Dios había establecido que la forma en que lo iba a recuperar. Y aquí estamos llegando a ese momento. Todavía no es el momento, pero estamos llegando. El Rey de Reyes todavía no es rey, va a ser rey. Y se va a posesionar en su trono y luego va a venir y va a batallar contra este usurpador. Pero este libro contiene la herencia. Esto es lo que habla de la herencia que va a recibir el Hijo de Dios. La promesa
del fin, de cómo él va a heredar y recuperar para sí el reino usurpado por Satanás en el huerto del Edén. Es importante aclarar que aunque Satanás usurpó el universo de la mano de Dios, Dios nunca dejó de tener poder sobre, se lo permitió. En otras palabras, es importante que entendamos que Dios lo permitió así. Fue entre paréntesis, como una jugada, pero no es una jugada que se le escapó a Dios, sino que el Dios lo permitió así y Dios ya sabía cómo iba a terminar todo esto, y de hecho lo dejó escrito. No es una cosa que Dios tuvo que decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? No. Está claro que todo esto estaba bajo el perfecto designio de Dios. Dios había designado todo de una forma específica y así se ha ido realizando cada cosa desde antes de la fundación del mundo. Así que, importante que dejar en claro eso porque se podría malentender que Satanás le jugó una mala pasada y le quitó el universo, el dominio del universo. Por eso en Efesios nosotros leemos que es el príncipe de la potestad del aire, el principal, ¿ya? Que tiene la potestad sobre el aire, sobre la tierra. Y Jesús incluso lo designa el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. ¿Ya? Quedó recluido a la tierra, pero sin embargo mantuvo un cierto control y poder sobre lo que Dios le había entregado bajo ciertas condiciones. Y Satanás insiste que va a lograr demostrar que Dios es injusto. Por lo que yo puedo leer en la Biblia, el propósito es de lograr demostrar que Dios no es justo. Es un tema que he estado desarrollando en mi estudio de la Biblia en estos últimos años, 15 años, y es a lo que yo he entendido. Él quiere demostrar de alguna forma, porque Satanás ya sabe que está arruinado, ya sabe cuál es su fin, y sabe que Dios no miente, y sabe que Dios cuando se lo propone lo hace. Pero hay una cosa que él quiere demostrar, que Dios no es justo. Y eso lo intenta hacer a través de todas las maquinaciones y artimañas y trucos y todas las cosas que inventa, que en alguna parte va a pillar que Dios no es justo. Pero eso es, como les digo, es otro tema. Ahora, volviendo a la escena, vamos al versículo 2. Y aquí en el versículo 2 dice entonces que Juan dice, vi a un ángel, el otro vi. Juan va a decir 4 veces en este capítulo, y vi, afirmando que es lo que él está viendo, literalmente, así, es algo que él está viendo delante de él. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y aquí hay que imaginarse esto. Él pregonó a gran voz, porque lo que vamos a leer después es tan poderosa la voz que esta voz recorrió todo el universo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La gran pregunta que hizo. Para nosotros esto claro, como nosotros ya hemos leído, entonces pasamos por encima y sabemos al tiro quién va a ser, pero en ese momento, cuando él lo dijo, no era como, a ver, ¿quién sabe quién es el que tiene que abrir el libro? Como diciendo, va a haber alguien que me va a indicar, él. No, en ese momento la pregunta era real. Y esto era muy serio este momento, fue un momento sumamente solemne. Y nuevamente Dios usa a uno de sus poderosos ángeles, como lo dice justamente en el Salmo 103, versículo 20. En el Salmo 103 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos.
estos poderosos ángeles que están ahí alrededor, que nosotros nos va a costar identificar porque hay varios tipos distintos. No estamos hablando de los 4 seres vivientes, esos eran querubines que estaban, pero este poderoso ángel en este momento, que tiene que haber sido muy poderoso, no se identifica de ninguna forma con Gabriel. Podría haber sido Gabriel, no lo sabemos, porque Gabriel era el anunciador. ¿Se acuerdan? Anunció el nacimiento de Jesucristo, anunció a María lo que iba a venir, habló con Daniel, etc. En varias ocasiones a Gabriel aparece y anunciaba algo. Por lo tanto, es posible que sea Gabriel, pero no podemos afirmarlo porque no hay ninguna referencia a que haya sido él. Pero era un ángel fuerte y Gabriel definitivamente era un ángel muy fuerte, como lo era Miguel, como lo eran los 4 seres vivientes y otros más. ¿Quién es digno entonces de abrir el libro y desatar sus sellos? La gran pregunta. Hay que entender lo que está pasando en este momento. Y con eso en mente, miren lo que dice el versículo 3. Y dice el versículo 3 entonces, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había ninguno digno. La impresión de Juan en ese momento era consternante, porque estaba en el cielo y para nosotros los seres que están en el cielo son inmaculados, perfectos, superiores, son poderosísimos, como lo dice la Escritura, lo acabamos de leer en David, en Salmo. Entonces, él estaba consternado, miraba para todas partes y no había nadie que respondiera. Y en ese momento, Juan cayó en una angustia tremenda, porque su esperanza era, ese libro a él le infundía una esperanza tremenda. Recuerden que Juan era judío y él venía de todo ese linaje judío que estaban esperando la redención. Ellos esperaban la redención, que obviamente para Juan era, ya había llegado con el Mesías, pero el Mesías había muerto. El Mesías había muerto y ahora, claro, estaba en el cielo, pero los israelitas todavía estaban oprimidos por el imperio romano. Juan lo estaba viviendo, Juan estuvo en la cárcel, él vio todo el sufrimiento, fue angustioso todo lo que Juan vio, él vio morir a todos sus compañeros, todos los demás apóstoles, y él seguía vivo, pero él veía la tragedia. Israel había desaparecido, había sido completamente destruido. Millones de judíos habían muerto. Entonces él tenía la esperanza y sabía que Jesucristo, que sabía que Dios iba a vencer, pero ahora ve que está ahí este rollo, este documento oficial en la mano de Dios y ahora nadie lo puede abrir. Entonces traten de imaginarse la situación, porque ahora en el versículo 4 nos dice que Juan lo escribe, dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie podía leer ni mirar el libro. No había ningún ser. La angustia en la cual entró Juan es importante. Ahora por eso entendemos, porque él tenía una esperanza tremenda en ese libro, tenía algo muy especial, era un secreto. Ahí había una respuesta a todas las esperanzas que él tenía. La liberación finalmente de toda la opresión satánica, de toda la opresión del imperio romano, del mal que estaba dominando en todo el mundo. Y eso es importante entenderlo, hermanos, porque nosotros lamentablemente a veces como que miramos estas cosas y no le damos ninguna importancia. O lo miramos como que ¿por qué llora si ya sabemos la respuesta? Pero para él no había respuesta en ese momento. Y lloraba yo mucho, era un lloro angustioso, de mucha angustia,
de una desesperación, como que se había frustrado completamente, había caído literalmente en una depresión en ese momento, porque no había nadie que ni siquiera se acercara a ese libro, no lo podían ni siquiera mirar. Y eso es interesante ponerlo en ese contexto para entender lo que viene ahora. Y aquí entonces llega el versículo 5, donde finalmente Juan va a ser aliviado de su angustia. Y lo sorprendente es que aquí no es un ángel el que le habla ni una voz que él escucha, sino que literalmente uno de los ancianos. También van a aparecer los ancianos interactuando con el apóstol Juan. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Una orden. Le dio una orden. Le dijo, no llores. Como diciendo, no llores. Para de llorar. ¿Y qué le dice? He aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Fue una voz de absoluta esperanza que apareció en ese momento de angustia que estaba sufriendo nuestro hermano y apóstol Juan. Una voz de esperanza. No llores. Mira quién está ahí. Es aquí, es aquí. Como diciendo, aquí está la solución. Esta es la esperanza que todos tenemos. Es aquí. Y en este caso no se va a referir ni al Señor, ni al Rey de Reyes, ni a ninguno de los títulos que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, sino que ahora de aquí en adelante se va a referir solamente con títulos judíos. Y parte por decir el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Y la raíz de David ha vencido. Ese vencido no es que venció por fuerza, sino que conquistó. En griego significa conquistar absolutamente. Él fue el que conquistó, logró vencer por conquista. Y él, sí, porque venció, va a abrir, puede abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y estos 2 títulos son muy interesantes y son muy importantes porque van a declarar, a través de estos 2 títulos, está declarando que él es el que tiene derecho al cetro del rey. Porque viene de la tribu de Judá, como se explica en el Nuevo Testamento, y también en el Antiguo Testamento, que el rey iba a venir de la tribu de Judá y de la raíz davínica. Entonces, si vemos, para analizar bien esto, el león de la tribu de Judá. Para eso tenemos que ir a Génesis, y les invito a que vayan a Génesis 49:9 y 10. En realidad es bueno leer ambos versículos. Dice en el 49:9, cachorro de león Judá, de la presa subsiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí está la profecía de este león de la tribu de Judá que va a venir. Ese versículo es el que mejor describe el tema entonces del león de la tribu de Judá. Y en el caso de la raíz de David, 2 versículos que son importantes. Isaías 11:1. Isaías 11:1. Nosotros habíamos visto el 2, pero en el 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David. Y ahí va a salir un vástago que iba a ser entonces la promesa de que iba a venir. Y en Jeremías 23, versículo 5, también se nos dice
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en el 6 pueden agregarlo, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Profecía del Mesías, profecías del que iba a reinar, del futuro rey, que iba a venir del linaje de David. Y aquí es interesante considerar lo siguiente, que claro, uno dice el linaje de David, pero Jesucristo obviamente no viene de David, sino que David vino de Jesús. Jesús fue el que lo creó, pero para seguir la línea profética, se habla entonces de que Jesucristo viene de la línea de David. Y esto de que el Señor viene de David, a los judíos los tenía convencidos de que era como un descendiente de David. Y por eso el Señor en un momento cuando se presentó esta discusión con ellos, con los fariseos y los saduceos, en un momento, no sé si ustedes se recuerdan, en Mateo capítulo 22, vayan ahí y veamos y leamos cómo el Señor les responde a ellos. Y les va a citar algo justamente de los Salmos. Mateo 22, versículo 44. Vamos a leer, la discusión empieza en el 41, pero me interesa que ustedes escuchen lo que el Señor les dijo a ellos en el versículo 44, donde dijo, Jesús hablándole a los fariseos, les dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Citando al Salmo 110, 1. Y ahí entonces dijo el Señor a mi Señor. David escribiendo eso. Entonces, pues, como dice el 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces, el que venía de la línea de David, el que iba a heredar el trono, no era hijo de David. Ahí se produce a veces la confusión y algunos, los testigos de Jehová dicen, claro, no, él nace del linaje de David. Eso es una aberración. Eh, Jesucristo no nace del linaje, aunque María y José, ambos venían del linaje de David. Y por eso tuvieron que ir a Belén a empadronarse, porque ellos eran de la tribu, digamos, del linaje de David, y por lo tanto tenían que empadronarse en el pueblo donde había nacido David, que era Belén. Entonces, aquí está esta explicación que es importante dejarla en claro porque hay algunos que se entran a confundir. Jesucristo no nace de David. Obviamente David sí nació por la voluntad de Jesucristo. Y Jesús era antes de David, ¿no? Todo eso. Bien, hermanos, entonces aquí está este vencedor, este conquistador que había conquistado la cima de todo. Y por eso él era digno de desatar los sellos. Vamos así al versículo 6. Y aquí entonces Juan en ese momento recibe esta información del anciano que le dice, es ahí el león. Entonces, imagínense, Juan se da vuelta y empieza a mirar, ¿y dónde está el león? ¿Dónde está el león? Busca al león. Y de repente, miren lo que dice el versículo 6. Y miré y vi, otra vez y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Imagínense esta impresión.
mira por todas partes y de repente ve en medio del trono, ve un cordero, ve un cordero. Y esto también es la representación de todo lo que él había aprendido y que los judíos habían aprendido desde de los comienzos, desde Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo y Dios le pone un cordero, ¿se acuerdan? De ahí en adelante entonces viene esta, que el cordero representa entonces el sacrificio perfecto para que quitar los pecados del mundo. Y si ustedes se acuerdan, Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo, no le dice, he ahí el Mesías, sino que ¿qué les dice a sus discípulos? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Ese era el cordero que tenía que ser sacrificado. El único cordero. Esa es una ilustración, metafóricamente hablando, pero tenía que ser un cordero imperfecto. Y aquí estaba vivo. Ojo, este cordero estaba vivo. El que veía a Juan en el cielo, en el trono, en medio del trono, estaba vivo, pero como inmolado. Inmolado significa que tenía el corte en el cuello con la sangre. Cuando inmolaban, cuando sacrificaban, cortaban el cuello, entonces, y tenía la sangre. Estaba como inmolado, pero estaba vivo. Entonces, la representación del león poderoso representado por un cordero. Ese es nuestro Señor, así fue. Qué linda esa imagen de que Él fue dócil como un cordero, que fue al matadero y cerró su boca, no dijo nada, aceptó que hicieran con Él lo que quisieran, y fue por ti y por mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso, como vamos a ver más adelante, va a ser el canto de todos en el cielo. Él es digno, porque Él venció, siendo un león, fue como un cordero al matadero y fue inmolado. Y aquí está entonces esta representación. Y ahora viene esta otra parte que siempre son estas señales que se ven adicionales, donde habla de los 7 cuernos. Estos 7 cuernos, los cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus. Pero esto es interesante que nosotros lo veamos porque aquí está profetizado esto también en Daniel. Así que veámoslo en Daniel. Los cuernos entonces representan el poder total, poder suficiente y máximo poder para dominar sobre todas las cosas. Entonces, en Daniel capítulo 7, versículo 14, se nos dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermosa profecía que ya podemos leer en esos tiempos, 600 años antes. Daniel hace esta profecía que recibe del Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de este león, de este cordero con estos cuernos, los cuernos representando entonces el poder de Dios. Y el tema de los 7 ojos lo vamos a ver, se va a repetir, está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. En el anterior, donde dice justamente, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí habla de las lámparas, pero en el caso del cordero habla de los 7 ojos que representan entonces también estos 7 espíritus de Dios que nosotros vimos que representa a través de lo que dice en Isaías capítulo 11 versículo 2.
Eso ya lo habíamos visto anteriormente y representa entonces el número completo, total, de el Espíritu Santo en toda su gloria, todo su poder y sabiduría. Siempre los ojos se relacionan con el saber, el conocimiento, el entendimiento espiritual, por supuesto, y siempre esto está relacionado con el Espíritu Santo, la omnisciencia del Espíritu Santo. Entonces, no tenemos que repetirlo, lo que ustedes saben, Isaías capítulo 11, versículo 2. Y así continúa diciendo en el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y vino, fue con toda autoridad y tomó el libro. El único que es digno, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, del linaje de David, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue y tomó con toda autoridad este libro. Y el versículo 8 entonces, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Del Cordero. El Cordero se va a mencionar aproximadamente 29 veces en el libro de Apocalipsis. Es un título muy importante porque representa literalmente esta humildad, este sacrificio por los pecados de todos los redimidos. Y entonces, y cuando hubo tomado el libro, se desata esta adoración. Aquí este es el momento cuando hubo júbilo, literalmente. Y dice en el versículo 8 que todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. Aquí empieza una verdadera fiesta en el cielo, porque el que era digno tomó el rollo. Y todos sabían, había una sensación en el corazón de Juan también de que ahora viene algo que es extraordinario. Nadie sabía lo que estaba escrito. Nadie sabía lo que iba a suceder. Pero una de las cosas que está en el corazón de todos los cristianos es que se haga justicia. Ese es un tema muy, muy potente, porque el anhelo de nosotros, en el fondo, nosotros creemos que queremos felicidad. El hombre busca la felicidad, pero en realidad no es eso. El hombre busca justicia. Si hubiera justicia, entonces seríamos todos felices. No sé si entienden eso. Si hubiera justicia, verdadera justicia, como la va a haber en el cielo, porque ahí está el justo, y ahí no hay injusticia, no hay nada injusto. Todo es perfectamente justo, y por lo tanto, todos van a ser felices. Porque da lo mismo quién eres, cómo eres, lo que haces. Hay justicia, hay equidad, es perfecto, no hay. En cambio, nosotros vivimos en este mundo donde no existe la justicia. Incluso como dice en Isaías, que nuestras justicias, lo que nosotros consideramos bueno, porque el ser humano considera muchas cosas buenas, lo que nosotros consideramos bueno, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y en Romanos 3 lo dice claramente, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, aunque nosotros consideramos muchas cosas buenas. De repente decimos, qué bueno lo que hizo él, lo que hizo ella. No es bueno, no hay nada bueno. Todo está teñido de pecado. En una u otra forma está teñido. Y por lo tanto, al final, es injusticia en alguna forma. Alguien, de alguna manera, es marginado, afectado, etcétera, de alguna forma. Ese es un tema muy. Aquí vemos que se va a hacer justicia.
el anhelo de todos, de los ángeles, de toda la creación, como dice Romanos 8, como lo vimos en el sermón del domingo pasado, es ese gemir, la creación entera gime por justicia. Y la sensación que había en el cielo entonces era esto, de que aquí viene una noticia que es absolutamente maravillosa. Y por eso se desata esta gloriosa adoración en el cielo. Con arpas, que ahí dice con arpas. David justamente fue este jovencito que con su arpa podía calmar el espíritu de Saúl, este espíritu de envidia y de rabia, con el arpa lo podía hacer. Y como dice entonces también esto de los bolos de incienso que son las oraciones, esto de las oraciones de los bolos de incienso entonces también se va a mencionar en Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, donde dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El tema de los santos es una palabra que se va a repetir, Juan la va a usar muchas veces, bueno, el Espíritu Santo va a usar en 13 veces en el libro de Apocalipsis, va a usar este término de los santos, que es una forma de referirse a todos los que son de Jesucristo, todos los que creen en el Señor Jesucristo, los santos. Así que se va a repetir esta palabra constantemente y se refiere a todos. Ahora, hay algunos santos que están específicos, que tienen de distinto orden, en el sentido en que algunos son de antes, otros después, los de la iglesia, los que murieron, los decapitados, etcétera. Distintos santos que se van a mencionar a través del libro de Apocalipsis. Pero la palabra santo entonces es la forma en que se refiere a los que creen en Jesucristo. Y esta adoración entonces parte aquí en este capítulo 5, versículo 9, con estas palabras. Y cantaban un nuevo cántico. Un nuevo cántico. Aquí es tanta la adoración y tanto el júbilo que hay en los cielos que vamos a nosotros participar un día, nosotros vamos a estar ahí, Dios mediante, vamos a ver eso. No, no, ahora para nosotros esto es algo lejano, especialmente en las condiciones que estamos viviendo en este momento, que son duras y que muy tristes por todas las noticias que se están escuchando, pero eh, va a ser algo extraordinario, algo que realmente nos va a dejar atónitos, completamente atónitos. Y el cántico nuevo dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es muy interesante esta forma de presentar que nosotros venimos, porque todos los seres humanos o vienen de algún pueblo, o vienen de algún idioma, o vienen de alguna nación, diferentes. ¿Mm? Y como aquí se dice literalmente, de todo el mundo. Tú nos has redimido, nos has librado, nos has comprado. Y lo hiciste con tu sangre, Señor. Y hermanos amados, este es el motivo por el cual nosotros debemos rendir nuestra vida. Como dice en Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículo 1. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos amados, con todo tu cuerpo, todo tu ser. Por esto es lo que no debemos olvidar. Que esto le costó la vida al Hijo de Dios. La sangre tuvo que ser derramada para que tú y yo, nosotros podamos ser redimidos, comprados de la esclavitud del pecado y de Satanás.
No fue varita mágica, no fue un ángel, no fue un milagro, no, fue la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. Eso no lo dimensionamos. Yo sé que nuestra mente no es capaz de dimensionar lo que eso significó, pero vean aquí lo que pasa en el cielo. ¿Y quiénes cantan eso? Nosotros vamos a cantar eso. Los 24 ancianos que representan a la iglesia. La iglesia va a cantar esto, este nuevo cántico. Porque, no sé, tal vez en ese momento nuestra mente va a ser capaz de entender todas las dimensiones que tuvo este acto de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero. Y agrega en el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Más encima, fuimos llevados a este glorioso cielo, pero no solamente a la presencia gloriosa de Dios, sino que además fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y como lo vimos en el estudio pasado, eso significa algo muy especial, porque solamente dos hasta ahora habían sido reyes y sacerdotes. Según el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? No podía ser, un rey no puede ser un sacerdote y un sacerdote no puede ser rey. Y cada vez que alguien intentó hacerlo, porque hubo reyes que trataron de asumir el rol de sacerdote y Dios los mató. Entonces, o los castigó severamente, porque eso era pecado, era contra la ley. Melquisedec y Jesucristo, los únicos dos reyes y sacerdotes. Sin embargo, aquí dice claramente que una de las razones por las cuales vamos a cantar y vamos a alabar y vamos a adorar es porque nosotros también vamos a ser reyes y sacerdotes en la presencia de Dios. Y esto también estaba profetizado en Daniel capítulo 7 versículo 8, donde dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Este tema de que nosotros vamos a reinar sobre la tierra es un tema que lo vamos a analizar más adelante, porque aquí está hablando los ancianos, la iglesia escogida, que fue en el rapto. ¿Se acuerdan? Esto de la iglesia que cumplió, que guardó la palabra, ¿ya? Y los otros que también son cristianos, que también son iglesia, pero que no habían guardado la palabra, pasaron ahora, están en este momento todavía en la tierra, según lo que estamos viendo. Aquí los que está hablando acá son los que están en el cielo. Pero en ese momento en que la iglesia escogida está en el cielo y los otros están vivos todavía en la tierra, que van a ser salvos, sí, van a ser salvos. Y ahí hay un tema que quiero ir aclarando a medida que vamos avanzando. Pero esto de reinar sobre la tierra, me queda una duda con respecto a esto, ¿cómo vamos a reinar sobre la tierra? Si nosotros ya fuimos glorificados, recibimos cuerpos glorificados, ya no tenemos el cuerpo de carne y hueso que teníamos antes. Acuérdense lo que dice en Corintios, que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados y lo corruptible se va a convertir en incorruptible. Ahora, que después nosotros volvamos a tener un cuerpo de carne, esa parte no la tengo clara y quiero que la veamos a través de el resto de los capítulos de Apocalipsis para llegar a esa conclusión. Hermanos, entonces aquí tenemos esta maravillosa adoración de la cual vamos a participar, si es que verdaderamente nos merecemos ir en el rapto. Porque si no nos merecemos ir en el rapto, entonces nos vamos a quedar aquí, vamos a ser salvos si somos verdaderamente hijos e hijas de Dios, escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, y nuestro nombre realmente está escrito en el libro de la vida. Entonces sí, vamos a ser salvos.
porque nadie puede perder la salvación. Y eso es importante que lo entendamos. Así que, hermanos amados, vamos al versículo 11. Y de esta escena donde estábamos nosotros cantando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, al Cordero, ahora aparece otro grupo, aparecen los ángeles. Como les dije anteriormente, el círculo íntimo es los 4 seres vivientes que están constantemente en movimiento alrededor de Dios y los 24 ancianos. Y ahora aparecen los ángeles. Pero aquí va a ser interesante notar una cosa. Mire lo que dice el versículo 11. Y miré, otra vez, y miré, y vi, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Alrededor. Es importante fijarse en ese detalle. Y su número era millones de millones. La palabra millones no existe en el griego. En el griego la palabra significa miliares, miliares, y eso significa el número más grande que había en el griego era el número 10.000, no había más allá. Pero ellos estaban usando el número más grande que conocían. Nosotros el más grande que conocemos es el número de millón. Y eran millones de millones. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de ángeles casi incontable, por no decir incontable. Y estos aparecen en el escenario. Y Juan estaba escuchando la voz de ellos. Y ahora viene el versículo 12, que decían a gran voz. Decían, no cantaban. No tenemos registro de que los ángeles canten, a pesar de que son llamados a alabar a Dios, de bendecirle en todo, como por ejemplo lo dice en el Salmo 103. Si ustedes van al Salmo 103, versículo 20, ahí pueden leer que dice entonces: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Estos ángeles, bendecidle. Y esto es lo que van a hacer aquí. Estos ángeles que están ahora alrededor, pero juntos con los 4 seres vivientes y nosotros los ancianos, o la iglesia que supuestamente estamos ahí. Debiéramos estar ahí. Ojalá. Y vamos a decir esto. Lo que dice el versículo 12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar, y aquí viene una doxología, que es muy interesante, que justamente menciona 7 de los atributos más gloriosos de nuestro Dios. Doxología significa alabanza a Dios. Pablo va a hacer varias doxologías en sus cartas, al final, en alguna parte, no necesariamente al final, pero a veces él termina una enseñanza en la cual él se da cuenta el Espíritu Santo lo anima a hacerlo, y él hace una doxología, que es una alabanza a Dios, reconociendo ya sea un atributo o lo que Él es, o algo intrínseco de Dios. En este caso se van a mencionar estos 7 atributos, que es una forma de hablar de su absoluta gloria. Y miren lo que va a decir. Entonces en el 12 dice, pero aquí se lo está diciendo al Cordero, que tiene en este momento el rollo en su mano. Acuérdense, él está en acción a hacer algo con ese rollo, y toda la creación se está empezando a maravillar de lo que están presentes ahí en el cielo, y están mirando lo que él va a hacer, y viene esta alabanza, como lo habíamos visto anteriormente, esta oratoria de la redención. Y lo primero que dicen, el cordero que fue inmolado, reconociendo que él fue el sacrificado,
que fue inmolado, es digno. Porque fue inmolado, es digno. Nuevamente el tema que nosotros necesitamos internalizar, pero internalizar, hermanos amados, hermanas amadas. Nosotros, gracias a eso, gracias a que el Cordero fue inmolado, nosotros hoy día estamos sentados acá haciendo este estudio, mirando su palabra, internalizando todo esto que Él es, conociéndole más profundamente. Entonces, lo más importante para nosotros es entender eso, que nuestra salvación es algo que va más allá de las dimensiones que nosotros manejamos. Por eso no, en el fondo no somos completamente capaces de comprender toda la magnitud de lo que significa que este Cordero que está ahí ahora en el trono, que fue inmolado, pero está vivo y va a venir a reinar aquí en la tierra. Este Cordero entonces ahora recibe esta adoración. Y aquí se le reconocen 7 cosas. Primero que nada dice, es digno de tomar el poder. Él es digno de tomar el poder. Todo el poder para hacer lo que va a hacer de aquí en adelante. En otras palabras, es digno de ser omnipotente, todopoderoso. Es digno. Se lo merece. Es verdaderamente, tiene todos los méritos para ser todopoderoso. Después dice las riquezas. Las riquezas no se refiere a riquezas materiales, a pesar de que Él es dueño del oro y la plata, como dice la palabra, Él es dueño de toda la creación, porque todo le pertenece a Él. Aunque el usurpador le había quitado a Él el gobierno de la tierra. Acuérdense que el diablo, como él se lo dijo a Jesús cuando lo tentó en el desierto, le dijo, ¿ya? Todos estos reinos me fueron dados. Bueno, más bien de hecho, él se los tomó. Pero así era, él era dueño por eso se le llama el príncipe de la potestad del aire, que gobierna este globo terráqueo en este momento. Él tiene ese poder. Él lo usurpó y Jesucristo viene ahora en esto a tomarlo de vuelta. Pero de las riquezas a las que se refiere aquí son las riquezas espirituales. Jesucristo es donde están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y de otras cosas que vamos a ver más adelante, pero sobre todo las riquezas espirituales. Y estamos hablando la misericordia. La misericordia que es única de Dios. Nosotros debemos ser misericordiosos, pero como mandamiento y gracias a lo que Él hace en nosotros. No hay ningún ser humano que puede ser misericordioso por propia iniciativa. La gracia que fluye de Dios, es única de Dios. El amor. Esas son las riquezas de nuestro Dios. Y Él aquí dice entonces que el Cordero es digno de tomar el poder, de tomar las riquezas, de tomar la sabiduría. Él es la sabiduría. Él es omnisciente. Él creó la sabiduría. Pero es digno de tomarla, de tomar posesión absoluta de la sabiduría. Es digno entonces también de la fortaleza. Y no estamos hablando de fortaleza física, sino que estamos hablando de la fortaleza que está arraigada en la justicia. Lo más poderoso, forma más poderosa de manifestar algo es a través de la justicia. Y el único justo es Dios, es el Cordero, el único justo. Y ahora toda la creación le está diciendo, los ángeles y todos los que estamos alrededor en ese momento, adorando, le estamos diciendo que Él es digno de tomar esa fortaleza, esa fuerza para vencer todo lo que se quiera oponer. ¿Y cómo se vence? Con justicia. La justicia es definitivamente la herramienta más poderosa que existe. Porque contra la justicia no se puede. Después dice, viene estas 3 categorías. La honra, la gloria y la alabanza.
¿Por qué honrar? ¿Por qué dar la gloria? ¿Por qué darle la alabanza? La alabanza es una expresión de gratitud. Yo le alabo por gratitud. Pero ¿por qué esto? La honra, la gloria y la alabanza. Bueno, porque Él es santo. Él es santo, 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 como ya lo escuchamos. ¿No? Los cuatro seres vivientes lo declaran santo, santo y no paran ni día y noche constantemente de decirlo y repetirlo porque su santidad es lo más glorioso, la divinidad de Dios. La alabanza, la gloria por la santidad, por la divinidad, por su perfección, porque Dios es perfecto, nunca comete un error. Y eso, esa doxología entonces menciona estas 7 cosas que son, que es algo que realmente nosotros también debiéramos aprender a alabar a Dios de esta manera. Aquí está escrito. Nos confirma la palabra, su propia palabra, nos confirma que Él es así. Y por eso, hermanos amados, estas cosas son de suma importancia que nosotros mismos la expresemos, sepamos de ella, hablemos de. Aquí estamos entendiendo más y más de quién es nuestro Señor Jesucristo, porque de eso se trata todo lo que estamos haciendo en este momento, conocerle. Y ahora viene este versículo 13 que suena un poco extraño. Aquí dice, y todo lo que fue creado, y es bien específico. Detalla todo lo creado, lo que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, insectos, árboles, plantas, agua, fuego, etcétera, todo lo que en él hay, todo. Oí decir. Juan escuchó que toda la creación, obviamente estamos hablando de algo que es difícil de poner en perspectiva porque él estaba en el cielo. ¿Cómo podía oír lo que estaba debajo del mar? ¿Qué pasó en ese momento? Estamos entendiendo que estamos hablando de otra dimensión. En el mundo espiritual al parecer está conectado con toda la realidad, con toda la existencia temporal, porque todo lo que existe es temporal. De hecho, sabemos que al final todo va a desaparecer y viene algo nuevo. Entonces, esto es temporal, esto es algo casi como nosotros hoy día hablamos virtual, casi como que fuera un holograma, pero dentro de una realidad que verdaderamente funciona y responde a leyes físicas, leyes químicas, leyes matemáticas. Está funcionando en ese ambiente, no es algo imaginario, no es imaginario, es real. Pero obviamente el mundo espiritual tiene otra capacidad de conectarse con esto. Y Juan estaba en el espíritu, estaba en el cielo, y podía escuchar en este momento la creación. Y aquí es bien interesante porque en el Salmo 96, por ejemplo, habla justamente de esto, en el 148 también, pero en el Salmo 96, hablemos del versículo 11 al 13, dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y los pueblos con su verdad. La palabra, entiendan lo que es juzgar con justicia, lo importante que es la justicia en esto y la verdad, pero aquí está hablando de que todo lo creado, gócese, alégrese. ¿Ya? Y también en el Salmo 148 ustedes lo pueden buscar después. Eso va a suceder y parece que en este momento sucedió. Ahora, esto es antes de que antes del fin de los tiempos. Está,
el hecho de que el Cordero tenía el libro en la mano, al parecer en ese momento a la creación le fue revelado este hecho, de alguna manera, que la creación reaccionó, como dice aquí, y toda la creación, todo lo creado, estamos hablando de todo, entonces no se puede dejar afuera ni los animales, ni los insectos, ni las cosas, eh, la tierra, el aire, los planetas, todo. Y aquí viene un poco, esto está relacionado con Romanos 8, donde dice que toda la creación gime a una hasta que los hijos sean manifestados. Eso va a ser el final. Pero aquí ya hay un momento en que la creación es informada de que el Cordero está a punto de hacer justicia. Y parece que hay esta reacción. Es un versículo que como que se sale de lo lógico que estamos siguiendo. Y finalmente en el 14 entonces vuelve a el círculo cercano, los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, se fijan, el círculo cercano finalmente, aunque toda la creación, todos los ángeles, todos afirmen la gloria de Dios, ¿ya? El círculo cercano va a ser una adoración especial, puntual, como la vemos aquí. Ellos, los cuatro seres vivientes, dan esta afirmación, amén, dicen amén, así sea, así es. El amén significa eso, que así sea, que así es. Y los 24 ancianos inmediatamente, ¿no? La iglesia vuelve a la adoración y se postra sobre los rostros. Eso, eso diferencia a los 24 ancianos de los ángeles. No son ángeles, son definitivamente representa a creyentes. En este caso, como hemos analizado por los versículos que hemos visto anteriormente, que son los que representan a la iglesia que fue llevada al cielo y está ahora en la presencia de Dios antes, antes de que comience la tribulación. Y todo eso se conjuga con lo que Jesucristo le prometió a la iglesia de Filadelfia, que él la iba a guardar de la hora de la prueba que iba a venir sobre el mundo entero. ¿Se acuerdan? Capítulo 3 de Apocalipsis, que lo vimos justamente, donde está esa promesa que le hace a la iglesia fiel. Y aquí está la iglesia fiel adorándole. Entonces, esta escena que nosotros vimos acá, que en el fondo comenzó en el capítulo 4, 4 y 5, es una sola escena, que parte con distintas etapas, pero es una sola escena, es todo lo que está sucediendo en el cielo, alrededor del trono, del que está sentado en el trono y del cordero que está en el trono. Nuevamente, aquí estamos hablando de multidimensionalidad, muchas dimensiones, porque como que, ¿cómo puede estar uno sentado y también el otro sentado y todos en el trono? Pareciera que fuera como que no calza en nuestra lógica, pero eso es multidimensionalidad y significa que es una unidad. Aunque uno representa a Dios Padre, el otro representa al Hijo y al Cordero, pero es lo mismo y difícil de entender para nuestra mente, pero esa es una realidad que veía Juan y lo vemos como se dice al que está sentado en el trono y al Cordero, que también está sentado en el trono. A Él sea la gloria. Eso es lo que nosotros debemos entender. A eso vamos. Nosotros vamos a eso, hermanos. ¿Bien? Preparémonos desde ya. Ahora es el tiempo de hacer todo el esfuerzo. Este es el momento. Sacrificarlo todo por esta gloriosa promesa de que un día los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad aquí en la tierra van a adorar de esa manera ahí en el cielo. Hermanos amados, comenzamos aquí
a ver este cuadro que nos va a ayudar a entender un poco así visualmente lo que se viene. Nosotros ya estuvimos viendo aquí en esta sección de aquí, en el segundo periodo, lo que sucedió con las iglesias. El primer periodo fue el capítulo 1 de Juan. El segundo periodo habla entonces capítulos 2 y 3, que habla de las siete iglesias, pero nosotros terminamos viendo que Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea representan a las iglesias que hoy día están todavía en la tierra. Principalmente la católica, la protestante, la iglesia evangélica y la iglesia evangélica carismática. Ahora, esta Sardis protestante también es evangélica, pero más apegada, más parecida a la católica. Bueno, pero ya vimos el tema de estas iglesias y llegamos a la conclusión de que Filadelfia, por lo que dice la palabra, es la iglesia más fiel, es la iglesia que viene desde los tiempos de Pentecostés y se ha mantenido fiel a la palabra. Y por lo tanto es a la única que el Señor le promete que la va a venir a buscar. Y eso es lo que se marca acá por esta flecha que va hacia arriba, que habla del rapto. En la línea del tiempo, esta línea del tiempo que tenemos acá, nosotros llegamos a la conclusión de que la iglesia fiel, que como yo lo he mencionado, que es una observación mía, una conclusión que yo he llegado, que le llamo la iglesia, que es la novia, debiera haber sido raptada antes del capítulo 4 y 5, porque en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, la iglesia está presente en el cielo, está presente, como se menciona, a través de los 24 ancianos, que es lo que nosotros analizamos en el estudio y considerando los versículos que fuimos mencionando, llegamos a la conclusión de que representa a la iglesia fiel, en este caso la novia, según mi observación. Y esto vendría siendo el tercer periodo. Entonces el rapto sucede, el Señor recibe a esta iglesia, siguiendo la tradición que los judíos tenían en cuanto a la boda. Es el momento en que el Señor, entonces el novio, viene a buscar en secreto a su novia y se la lleva a la casa del Padre, donde se consuma la boda, digamos, el matrimonio se consuma a través de la relación sexual física que ellos dos tienen, para luego después celebrar las bodas. Las bodas se celebraban después de que el marido y la esposa se unían físicamente, y así nosotros lo vemos que las bodas entonces después se van a dar en el capítulo 19. Entonces, nosotros vimos el capítulo 4 y ahora hoy día vamos a ver el capítulo 5. Esto es entonces lo que sucede en el cielo. Vimos el trono de Dios en el cielo, donde por primera vez se mencionan los 24 ancianos, lo cual refleja que al parecer es la iglesia, con casi más certeza que cualquier otra afirmación, pero no sabemos cuánto dura este periodo, este tercer periodo, esto que sucede en el cielo, esta visión que Juan tiene en el cielo, no sabemos cuánto tiempo dura. Entonces, por eso le puse el signo de interrogación ahí, pero entre el rapto y el comienzo de la 70ª semana de Daniel, que son estos 7 años, que se sabe que exactamente que son 7 años, como lo vemos en la tabla de más abajo, que lo vamos a ver al tiro, ese tiempo entre el rapto y esto no se sabe. Lo más probable que sea algo relativamente corto, pero
la Biblia no nos da ningún indicador de cuánto va a durar este periodo, que hoy día están representados a través del capítulo 4 y capítulo 5. Este es el tercer periodo. De ahí nosotros pasamos al cuarto periodo, que se denomina la tribulación y la gran tribulación. Todo esto sucede en lo que se llama proféticamente, lo que vimos justamente, lo que vamos a ver en más detalle, la 70ª semana de Daniel. El profeta Daniel profetiza en el capítulo 9 de que van a haber 70 semanas, desde un suceso hasta el último suceso, y las primeras 69 semanas sucede una parte de la profecía, pero queda una última semana, la 70ª semana, que está profetizada justamente en el versículo 27, donde va a suceder algo específico. Y eso se le llama la semana que es de un tiempo más dos tiempos más medio tiempo. ¿Ya? Hablando de los 3 años y medio más 3 años y medio. Entonces, la última semana se considera 7 años. 7 días son 7 años, de los cuales también se habla de 3 años y medio y 3 años y medio. Ahí están las citas bíblicas. También se mencionan 42 meses, que son lo mismo que 3 años y medio, así que 42 más 42 está profetizado aquí. Pero también se habla de 1260 días, que es lo mismo que 42 meses y medio año. Entonces, al final está este periodo, la famosa 70ª semana de Daniel, es el periodo más exacto en la Biblia. No hay ningún otro periodo, tiempo mencionado en la Biblia tan exacto como este. No, se habla de 7 años, se habla de 3 años y medio más 3 años y medio, de 42 meses más 42 meses, de 1260 días más 1260 días. Así que no hay ninguna posibilidad de que aquí haya algún error. Todo indica en las profecías, tanto en Daniel como en, eh, en Apocalipsis, donde claramente se habla del mismo tiempo. Así que sabemos que estos 7 años están perfectamente explicados en la Biblia. Entonces, aquí yo hago una presentación de que la tribulación, los primeros 3 años y medio, se explican en los capítulos 6 al 11 y los segundos del 12 al 19. Pero cuando lleguemos al tema nos vamos a dar cuenta de que es un poco más complejo que así de simple como lo presento yo. ¿Qué pasa acá al medio? Aquí al medio dice la abominación desoladora. El Señor Jesucristo en Mateo 24:15 y también Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 del 3 al 4 hablan de esta desolación, abominación desoladora, que también está mencionada en Daniel. Entonces, esto es el indicador del punto medio. Y esto va a suceder justo en el medio. Vamos a ver eso más en detalle, pero es cuando el anticristo, la bestia, se sienta en el trono de Dios y toma la posición de Dios. Y ahí quebranta el pacto que había realizado con Israel, que lo vamos a ver obviamente en el estudio. Pero este es el punto medio, exactamente, y también está descrito en la Biblia, en Daniel, en Mateo, por Jesucristo y por Pablo en Tesalonicenses. Por lo tanto, este periodo está sumamente descrito en la Biblia, muy claramente, tiene muchos apoyos y es indebatiblemente el periodo más exacto descrito en toda la palabra de Dios. El quinto periodo, capítulo 20, el reinado milenial. 1000 años Cristo reina en la tierra. Sexto periodo,
Apocalipsis 21 y 22, que es la nueva tierra y cielos nuevos, que habla de la eternidad. Entonces aquí nosotros tenemos la visión completa de los periodos que vienen de ahora en adelante. Nosotros estamos en este momento aquí en el capítulo 5. Hoy en este estudio estábamos viendo esto y nos deja claro entonces que ahora el Señor, el Cordero, que tomó el libro de la mano del que está sentado en el trono, va a iniciar a abrir, va a proceder a abrir los sellos. Aquí viene, aquí de aquí en adelante se desata la, como lo vimos en el estudio, se desata la ira de Dios, el castigo, el juicio sobre los que moran en la tierra. Pero lo que es interesante entender ahora, y eso lo vamos a ir viendo en cada uno de los capítulos que vienen, es que estas iglesias, Tiatira, Sardis y la Odisea, los que no se arrepintieron, los que no se arrepintieron antes de este momento, porque si de Tiatira o de Sardis o de la Odisea alguien se arrepentía verdaderamente y se volvía a la palabra del Señor y seguían al Señor con toda su alma y su mente, guardando la palabra, como dice la palabra, y no negando su nombre, ellos también se iban en este momento. Pero como sabemos, lamentablemente va a haber un grupo que no lo va a hacer y van a pasar a este por debajo de esto. ¿Por qué está esto por encima? Porque esto está en el cielo. El cielo solamente están los que se fueron en el rapto. Los demás pasan de largo y entran a la tribulación. Y aquí entonces viene lo que les va a pasar a estos hermanos y hermanas nuestros, porque son hijos e hijas de Dios, como lo vimos claramente. Son escogidos, son predestinados, son personas que Dios tenía escrito en el libro de la vida, que no van a perder la salvación. Van a ser salvos durante este periodo, pero lamentablemente van a tener que dar su vida. Y eso también lo vamos a ver. ¿Cómo sabemos que les van a dar su vida? Por lo que dice más adelante en, en este periodo, en estos capítulos del 6 al 19. Entonces, hermanos, aquí tenemos el cuadro. Este cuadro nos ayuda a entender gráficamente lo que tenemos por delante. Recuerden que todas las citas bíblicas es bueno que ustedes las revisen y les echen una mirada, porque siempre es bueno tener claro lo que se nos está presentando, a ver si está escrito. Entonces les invito que esto lo miren. Ustedes en los celulares le pueden sacar un pantallazo a esto y lo pueden imprimir. Siéntanse en libertad. Los que no lo pueden hacer y quieran una copia de esta imagen, por favor, mándenme su correo y yo les mando por correo para que lo puedan imprimir. Entonces lo mando en PDF para que ustedes lo puedan imprimir en su casa y tener, porque este cuadro sirve como referencia a medida que vamos a estudiar, seguir estudiando. Aunque viene otro cuadro que es más explicativo todavía que este, más detallado, sobre todo de este periodo de las 70 semanas de Daniel, este periodo que es el más complejo, porque aquí realmente salen muchas información con respecto a tanto a lo que va a ser la bestia, el diablo, y cómo el Señor Jesucristo va a ir tomando posesión de su universo que le pertenece, que le fue arrebatado por este personaje vil, como lo vimos justamente en el estudio pasado. Creo que entonces con ese cuadro nos quedó bastante claro los distintos periodos que vamos a ir viendo a través de el estudio de Apocalipsis y entender entonces que el hecho de que nosotros vimos que los 24 ancianos representan a la iglesia
que está en los cielos, el rapto se tiene que haber entonces producido antes. Eso es como una confirmación de que el rapto ya sucedió. Y nos queda pendiente no vamos a no hay alguna explicación con respecto a cuánto tiempo hay entre el rapto entonces y el comienzo del abrir los sellos. Si nosotros siguiéramos la lógica del capítulo 4 y 5, podríamos decir que es muy poco tiempo, porque vemos que la iglesia llegó a los cielos, está instalada en los cielos y comienza entonces esta adoración que eventualmente se va a convertir en la segunda adoración. La primera adoración era por el Dios Todopoderoso y la segunda era por la redención, por la creación en el 4 y la redención en el 5. ¿Cuánto tiempo duró esa adoración? Obviamente en los cielos estamos hablando de que es distinto, pero definitivamente termina el capítulo 5 con el Cordero, Jesucristo ahora, empoderado completamente y con toda autoridad para abrir los sellos. Y de hecho el capítulo 6 parte con la apertura de los sellos. Entonces, Cristo está listo para abrir los sellos. ¿Cuánto tiempo demoró esto entre el rapto y la apertura de los sellos? Uno podría especular que es poco tiempo. Así que hay que ponerse a pensar que mientras estudiábamos esto, lo que está pasando en los cielos es lo que vimos, pero ¿qué estaba pasando en la tierra? Y esa es una, ahí podemos imaginarnos mil cosas. El desconcierto que va a suceder cuando estos millones de personas desaparezcan de golpe, de un abrir y cerrar de ojos, como dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, como Pablo lo explica ahí, que literalmente va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que va a suceder, el desastre que va a haber acá. ¿Ya? Y en la introducción del próximo estudio, ya del capítulo 6 en adelante, vamos a entrar a reflexionar en algunas cosas que son interesantes. Hermanos, les invito entonces que oremos, le agradezcamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, por esta muestra de su gloria, este paréntesis en medio de este estudio que estamos haciendo, de ver la gloria que vamos a ver nosotros y que algún día vamos a estar ahí adorándole como dice ahí. Es una profecía. Y recuerden, todas las profecías se cumplen. Así que las 800 y tantas profecías, desde Génesis hasta antes de Apocalipsis, se van a cumplir. Y se están empezando a revelar en estos 404 versículos que tiene Apocalipsis. Interesante. Oremos. Oh bendito Dios, tus palabras nos han motivado a hacer severos cambios en nuestra vida en cuanto a la adoración. Y después de haber estudiado estos dos capítulos en los cuales aprendimos lo que nos va a suceder a nosotros si es que verdaderamente guardamos tu palabra y no negamos tu nombre, y somos llevados entonces por tu gracia y tu misericordia a tu presencia, de adorarte verdaderamente a través de cómo expresar la adoración con entendimiento, según la verdad y también en el espíritu, así como lo hacían los ángeles, así como lo hacen los cuatro seres vivientes y como lo va a hacer tu iglesia que va a estar ahí en tu presencia, de la cual queremos ser parte. Por eso te damos gracias por estos dos capítulos tan importantes que nos llevan ahora a continuar con el estudio de lo que va a venir cuando tú comiences a desatar los sellos. Padre, amado Señor Jesucristo, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, por toda la eternidad y por siempre. Gracias por estas palabras, por este estudio.
a ti, solo a ti rendimos nuestra vida y lo queremos hacer en espíritu y en verdad, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, en el único nombre, hacemos esta oración. Amén.